66 libros en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y otras publicaciones en la prensa. Es autor de un proyecto del Código Penal en el Ecuador en 1995 y coautor del Código de Procedimiento Penal del Ecuador en el año 2020 con el profesor Walter Guerrero Vivanco y Edmundo Durán. Ha publicado trabajos y ha sido conferencista y profesor invitado en España, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Cuba, Costa Rica, Honduras, México y Venezuela. Actualmente es profesor de posgrado en la Universidad Central del Ecuador y en la Universidad de Guayaquil. Es comentarista, el único extranjero junto a otros juristas del Código Penal argentino, esto publicado en el 2023. Es miembro de la Academia Mexicana de Criminología, de la Cámara Alta de Juristas de Brasil en temas penitenciarios, de la Academia Boliviana en Ciencias Penales, socio de la Fundación Internacional en Ciencias Penales, miembro del Consejo Internacional y de Redacción de la revista Libertas de España, miembro de la Academia Argentina de Ciencias Penales y cofundador de la Academia Ecuatoriana de Ciencias Penales y Criminología. Le doy la bienvenida y le cedo el micrófono al doctor Alfonso Zambrano Pasquel con el tema Aproximación a la Criminología y Política Criminal. Muchas gracias, doctor. Está en el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero, mi reconocimiento al prestigioso Colegio de Abogados de Pichincha por la convocatoria y además la generosidad de que se empiece esta actividad con esta clase o charla inicial con un tema que estimo importante y fundamental, una aproximación hacia la criminología, yo diría, desde lo que ha sido y lo que es hoy en el momento, y un avance también hacia la política criminal, porque para tener la idea un poco gráfica, la criminología tradicionalmente nos puede orientar para el estudio de los factores desencadenantes de la criminalidad. Y como yo digo, cuando estoy con actividad, yo estoy ya profesor retirado de la carrera de pregrado, de grado, me mantengo como conferenciante en actividades de posgrado y en eventos, en diplomados como este. Y la pregunta después que uno estudia los factores desencadenantes de la criminalidad, la pregunta, ¿y qué hacemos? Ya sabemos qué factores pueden explicar, y me refiero en general, puede ser en el Ecuador tema desencadenante de la violencia estructural y el tema de delincuencia organizada, puede ser tráfico de drogas, tráfico de armas, lavado de activos, etc. Y la gran pregunta al final es, bueno, y con este diagnóstico, ¿qué hacemos? Para eso sirve la política criminal, que no es un problema de este gobierno, es un problema del Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano no desarrolla realmente planes de política criminal. Y trataré de irme un poco acercando al tema. Y claro, como es importante en esta suerte de aproximación, habría que recordar, y voy a hacer una mención simplemente histórica por razón de tiempo, que hacia finales del siglo XIX en Italia, pues aparece el nacimiento de lo que llamamos una suerte de criminología de corte positivista. Solamente menciono, muchos de ustedes sabrán mejor que yo, ahí están las figuras de Cesare Lombroso, que era médico, de Enrico Ferri, que era abogado, de Garófalo, que también era abogado. En realidad la criminología que el profesor Lombroso, claro que es importante, porque es una criminología etiológica desde el punto de vista de la criminología clínica por la formación de Lombroso como médico. Pero ya veremos que aunque algún sector durante el curso de los años fue desestimando la importancia, hoy tiene una notable importancia en la criminología clínica cuando hay la presencia de las llamadas neurociencias, lo que lleva incluso a decir en su momento a Charlie Parma que hay una suerte de cadáver insepulto del Lombroso, o Lolita Nillar de Castro decía en Venezuela. Estamos ante el resurgimiento, decía, de Darwin y de Lombroso. Esto para destacar la importancia que tiene el estudio de la criminología clínica. Claro que tiene importancia.
Ferri se acercó más a una criminología de corte social. Ferri no estaba equivocado, hablaba de los factores sociales, pero hoy cuando recordamos cada 5 años, ¿qué nos dice Naciones Unidas? Dice, hay que atender a los factores, se sigue repitiendo, de educación, de salud, de vivienda, de trabajo. Esa es la receta de cada 5 años Naciones Unidas. Claro, habría que agregar que hoy la sociedad que nos toca vivir y en los países de la periferia como el nuestro, enfrentan otros temas como delincuencia organizada, como corrupción, como impunidad. Pero ahí están las variables explicativas. De suerte que Ferri no estaba equivocado y el profesor Garofalo también con formación de abogado, hay un trabajo de Garofalo también que se llama Criminología, destacaba tanto el estudio del delito como el estudio de las penas. ¿Sí? Estos grandes forjadores de la escuela positiva no estaban equivocados, cada uno tiene su importancia. Destaco que en algún momento el profesor Zaffaroni dice que el nacimiento de la criminología dice que debe estar en una obra que ya tiene mucho más tiempo, 3 o 4 siglos, que es El martillo de los brujos, de las brujas, que es escrita por 2 monjes dominicos. Esto simplemente para reflejar un poco la historia. Pues bien, en este avance de la criminología tenemos que ir en un segundo momento a las corrientes criminológicas que están en Estados Unidos. Ahí hay algunas escuelas, las voy a mencionar porque el tiempo no daría para más. La de la asociación diferencial, ahí la figura más importante es la de Edwin Sutherland. Y hay que recordar, para quienes nos dedicamos a estudiar a través de las obras la importancia del pensamiento criminológico, que Sutherland es el autor de una obra que es clásica, que es La delincuencia de cuello blanco. ¿Qué destacaba Sutherland? Que la delincuencia de cuello blanco tiene como característica, y yo sigo remarcando, la impunidad. La impunidad. Y que, ¿por qué se produce la impunidad? Que de pronto podemos utilizarlas como variables explicativas hoy en día. Dice, porque hay la protección del poder político, económico y social. Y Sutherland hace un estudio de las grandes transnacionales. Esta obra, que es una obra pionera, debe ser de 1948 o 49. Yo tengo la primera edición en español de una traducción que hizo la profesora Rosa del Olmo hacia 1969 en la Universidad Central de Caracas. Yo tuve la suerte de conocer a la profesora Rosa del Olmo y estábamos ese día con Luis Rodríguez Manzanera y Luis Marcó del Pon. Luis Rodríguez Manzanera, de la UNAM de México, yo digo la figura más importante de la criminología moderna mexicana, y Luis Marcó del Pon, un gran criminólogo y penalista argentino, cordobés. Ya falleció Marcó del Pon, el profesor Rodríguez, creo que anda cerca de los 90 años, es una institución. Y pues bien, ese día Rosa del Olmo nos regaló a cada uno un ejemplar que ella mantenía en su biblioteca en Caracas. Entonces, es una obra pionera porque habría que pensar que lo que decía Sutherland tiene cumplimiento de día, pero por supuesto que tiene. Algún momento, cuando se da en Ecuador el caso de un banquero que es detenido, es un caso emblemático. Sí, no vamos a negar el paso de la historia, el caso Banco del Progreso, el banquero Aspiazo. Yo conversaba con Raúl Zaffaroni, a quien considero un hermano mayor, y yo le decía a Raúl, pero mira que hay un banquero preso en Ecuador. Me decía, claro. Entonces me decía, primero recordemos la teoría del chivo expiatorio de un criminólogo inglés, Chapman. ¿Qué significa eso? Que la cuerda se rompe por el lado más débil. Y en la construcción de Raúl es un genio, es un sabio. Raúl decía y dice, él crea la teoría de la vulnerabilidad, que tiene aplicación, pero claro que tiene aplicación. Y cuando conversábamos sobre el caso de Aspiazo en Ecuador, él decía, mira, en un momento dado, ese poder económico, político, social, en un momento dado decide a quién va a sacrificar. Por eso surge la teoría de la vulnerabilidad, como decía Raúl, le retira la protección o cobertura y ahí cae. Entonces, el sistema dice, somos muy eficientes, miren, hay un detenido por un acto de delincuencia. Sí, claro, pero de pronto era el único detenido. Entonces, es interesante, y esta explicación, imagínense, viene desde los años 1948-49 con un trabajo de Sutherland. Luego, en estas corrientes criminológicas
De la par con lo que decía Sutherland, que es teoría de la asociación diferencial, para los que quieran revisar, surge la figura también del interaccionismo simbólico para la misma época. Pero luego, otra corriente norteamericana hablaba de la teoría del etiquetamiento, del labeling approach. Y fíjense, el etiquetamiento significa que la reacción social no es igual. Y decide en un momento dado etiquetar a un sujeto como delincuente, cualquiera que sean las razones, porque sí, merecía que se lo rotule como delincuente, pero a la final esa estigmatización social es también desencadenante de carreras criminales. Ya vamos a ver lo que en su momento decía el profesor Alessandro Barata. Y ahí en el Labeling Approach, para quienes quieran revisar, hay mucho material. Yo estoy actualizando mi página web en las www.alfonsozamano.com, donde muchas de estas obras ha sido un trabajo de investigación bibliográfica durante muchos años. Muchos de estos trabajos están traducidos al español y los que yo he podido conseguir al español están en mi página web. Ahí se puede encontrar trabajos de Howard Becker, hay trabajos de Elvis Hoffman internado. Becker es un tema traducido al español que se llama de la desviación. Hay trabajo de David Massa. Pues bien, avanzamos en la década de los 70 y 80 del siglo XX. Algunos sitúan que si en la década del 60, yo prefiero quedarme 70 y 80. Hay la aparición de las nuevas corrientes criminológicas. Por un lado, Inglaterra, ¿no? Inglaterra, que parecería, bueno, o es un país ultraconservador, hay la posición de la nueva criminología. Hay un trabajo publicado en Amos Roto de Argentina que se llama justamente La Nueva Criminología. Y allí aparecen figuras como la de Taylor, Walton y Jung. Criminólogos ingleses que ponen en evidencia cómo el sistema aparece estratificado, no persigue a todos los que debe perseguir, es decir, hay una suerte de selectividad, que ese es uno de los aportes importantes que hace la nueva criminología. Y al mismo tiempo, hay la presencia de la criminología crítica en la Escuela de Criminología en Los Ángeles, en la Universidad de Berkeley, en California. Fíjense, o sea, un país también que, ¿cómo es eso? Que hay criminólogos críticos. Claro, también en la Escuela de Criminología de Berkeley, que después de algunos años fue cerrada, pero hay trabajos como los de William Chambliss y Anthony M. Platt. Entonces, todos esos trabajos están publicados, traducidos al español en la editorial Siglo XXI de México. Alguien quiera un poco hacer una investigación panorámica o histórica sobre la evolución de la criminología, puede encontrarlo allí. Ahora, ¿y qué pasa luego? América Latina. En esa década de los años 70, 80, lidera sin duda la presencia de la criminología nueva, crítica, ya una criminología de la reacción social, el Instituto de Criminología del Zulia, liderado por la doctora Lolita Niyar. Ella era casada con el doctor Castro, pero a veces a Lolita no le gustaba que le digan de Castro, porque decía yo no pertenezco a nadie, entonces Lolita Niyar. Ella falleció. Y en la Universidad Central en Caracas, Venezuela, una criminóloga formidable, la doctora Rosa del Olmo, también muy querida amiga mía, ambas. Y Rosa del Olmo había estudiado en Oxford y Cambridge, nada más, Oxford y Cambridge, tenía 2 doctorados, pero era más de formación socióloga, Lolita Niyar, más de formación abogada. Este nacimiento en América Latina tiene un proceso fundacional. ¿Dónde? En México. En México debe ser hacia 1978, 79. Lolita Niyar había publicado algunos trabajos sobre criminología y la reacción social en la Universidad del Zulia. Y en México luego se funda este movimiento de criminología crítica y de criminología comparada. Entonces hay una acta fundacional, ahí están figuras como Roberto Gregali, Lolita Niyar, Raúl Zaffaroni, Marco Del Pont, Luis Rodríguez Manzanera, etc. Y luego hay un avance también y hay un segundo encuentro en la Universidad Libre de Antioquia en Medellín. Esos son los movimientos fundacionales de la criminología crítica de América Latina. Pero hay una figura a la que le debemos muchísimo
quienes yo diría nos asomamos a la ventana de la nueva criminología, es la presencia del profesor Alessandro Barata. Alessandro Barata tiene un libro clásico, se llama Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal. También está en mi página web en formato PDF o digital, sin ningún costo. Mi página web no tiene costo alguno. Y mire, Alessandro Barata nos dio una serie de pautas, además para no olvidarnos la gratitud que le debemos. Él llevó a algunos latinoamericanos a estudiar al Instituto de Criminología en Saarbrücken, en Alemania. Ahí fue una figura importante como Emilio Sandoval Huertas de Colombia, asesinado en estos días, el 5 de noviembre, un año más de la barbarie coronada que fue la toma del Palacio de Justicia de Bogotá por el ejército colombiano, donde liquidó al pensamiento progresista de la Universidad Externado. Ahí muere el maestro Alfonso Reyes, su discípulo Emilio Sandoval. Emilio Sandoval había estudiado en Saarbrücken, que es un instituto que dirigía, está en la frontera entre Francia y Alemania, lo dirigía Alessandro Barata, un italiano dirigiendo un instituto de criminología en Alemania. Emilio García Méndez también estuvo con el maestro Barata, Mauricio Martínez Sánchez, quien lo veo en los últimos años también, entre las figuras más importantes porque publicaron trabajos. Y Emilio Sandoval es quien nos habla por primera vez de los instrumentos de control social formal, donde el primer filtro de selectividad era y sigue siendo la policía. Bastaría pensar en casos importantes en el Ecuador, donde en un momento dado aparece un teniente de la policía que dice que viendo en las redes sociales encontró la noticia de un delito, como que no tuviera nada que hacer un oficial, sino que está viendo, en ese tiempo era en Twitter, y entonces le dijo al comandante: mire lo que encontré, comandante, póngale en conocimiento a la Fiscalía General, y así se han iniciado más de un proceso penal en Ecuador. El primer filtro es la policía, no solo porque físicamente toma a la gente detenida, sí, a los más vulnerables, pero además porque puede llevar la noticia del delito por lo que dice que vio en las redes, ¿ya? Luego el otro filtro hoy estaría dado en la Administración de Justicia por la Fiscalía, que es titular del ejercicio de la acción penal en Ecuador, y en el modelo acusatorio adversarial, la Judicatura, y el otro filtro de control social formal es el sistema penitenciario. Sobre el sistema penitenciario hay muchísimo material. Igual en mi página web están en formato digital más de una obra, pero habría que pensar en obras clásicas de Máximo Pavarini como Vigilar y Castigar. Vigilar y Castigar es de Miquel Foucault. De Máximo Pavarini es Control y Dominación. Hay otro libro de Ruch Kingheimer, el uno alemán, el otro norteamericano, que es Pena y Estructura Social. Un poco, si alguien quiere investigar los procesos de criminalización y el desenvolvimiento de la cárcel desde Europa, porque nosotros en América Latina heredamos cárceles europeas ya con modelos que ya estaban en desuso en Europa. Pero si alguien quiere investigar, bueno, hay mucho material para el tema del sistema carcelario. Y avanzamos en América Latina. Esta vertiente de la nueva criminología tiene figuras importantísimas como el profesor Raúl Zaffaroni, mencioné hace un rato a Marco del Pon, Elías Neumann, Emilio Sandoval, Roberto Vergali, un argentino que luego se radica en Barcelona con Juan Bustos Ramírez y Hernán Ormazábal. Bustos Ramírez, chileno, Ormazábal, chileno, Roberto Vergali, argentino. Y él desarrolla un concepto de la criminología como teoría crítica del control social. O sea, esto que dice Emilio Sandoval tiene razón, porque luego se revisan los sistemas de control social informal, donde está la familia, la escuela, el colegio, el club, el barrio, la religión, la comunicación. Hoy se ha repotenciado al máximo el tema de la importancia o incidencia que tiene la comunicación social en los procesos de criminalización. Mire,
lamentablemente había un proceso de criminalización mediático. Hay un autor coreano, Byul-Chul Han, bueno, tiene algunos libros importantes, son pequeños pero formidables. Sociedad del Cansancio, recuerdo una, pero de esa publicación hay una que llama mucho la atención, que se llama Infocracia, donde, ¿qué es lo que destaca? Cómo la información y los medios de comunicación inciden mucho también incluso en los procesos democráticos. Y yo tomo un poco la idea y digo, y claro que inciden mucho en los procesos de criminalización. Por eso es que hablamos hoy incluso de una criminalización mediática. Y le ponemos como mecanismo de contención, ¿cuál? Una criminología cautelar. Pero difícilmente un ciudadano de a pie tiene la capacidad como para poder contrarrestar la criminalización que proviene de medios de comunicación. Ahora, en este tema era formidable lo que decía Alessandro Baratta en este libro de él sobre criminología crítica y crítica del derecho penal. Porque Alessandro Baratta, y tenía toda razón, habla de un proceso de criminalización primario. ¿Cuándo? Cuando nace la ley. ¿Y quién hace la ley? El que tiene el poder de hacerla. Si no, podemos ver de cara a la realidad, nos guste o no nos guste, lo que ha significado, por ejemplo, Ecuador en este año, con leyes que se maquillaron como leyes dadas en situación de emergencia y como leyes económicas, que eran realmente estatutos o leyes de seguridad. El error es que debieron haberlos presentado como leyes de seguridad y no como leyes económicas. Porque hay temas interesantes que yo creo que al final sí tendré algo de tiempo para poder comentarlo. Pero el hecho cierto es que incluso sobre esto hay una tendencia hoy que se dice que debiera quedar reservado al Ejecutivo la calificación de leyes urgentes, aunque no sean económicas. Es un tema interesante que se puede incluso rediscutir y replantear. Pero el hecho cierto es que en 1988 el profesor Zaffaroni publica un libro que se llama En busca de las penas perdidas. Con esto quiero destacar que toda esta presencia de la nueva criminología, ¿para qué sirvió? A muchos abogados, a muchos penalistas, nos obligó a replantear algunas ideas con respecto a la ley penal y al propio sistema penal. ¿Qué decía el profesor Baratta? Decía, hay un proceso de criminalización primaria que responde al nacimiento de la ley. Y hace la ley quien tiene el poder de decisión, el poder político de estar allí. Y luego habla el profesor Baratta de un proceso de criminalización secundaria. ¿Cuándo se va a cumplir? En el momento que se aplica la ley. Entonces, ahí destaca Baratta que en el proceso de criminalización secundaria hay un proceso de criminalización que es estratificado, es selectivo, es clasista. Y en esta selectividad habla de una selectividad positiva y una selectividad negativa. La positiva, a quienes va a aprender el sistema; la negativa, a quienes deja de aprender. Hay incluso en esa concepción del derecho penal del enemigo que desarrolla el profesor Gunter Jacob. Yo hago una confesión. Yo soy autodidacta sin duda. Yo empecé en materia de dogmática penal seguramente después de pasar por las escuelas positivistas, estuve durante mucho tiempo enclavado en las teorías clásicas en materia de dogmática penal, causal explicativa, y luego entro a estudiar temas relacionados con un avance en la posición del derecho penal, y del causalismo pasé al finalismo. He seguido estudiando temas relacionados con importancia como el de la imputación objetiva, pero claro que tiene aplicación, y como yo vivo no de las clases ni de lo que producen mis libros, sino del litigio, claro que tiene aplicación práctica, y eso
lo pongo en evidencia con algunas publicaciones, además de los videos que están subidos en mi cuenta en YouTube, también de acceso gratuito. Porque lo interesante es que la teoría debemos llevarla al ámbito de la práctica, un poco ese es el tema. Y destacaba el libro de 1988, Busca las penas perdidas. Dice Raúl Zaffaroni que la criminología crítica sirvió para que muchos penalistas, yo digo así simbólicamente, como que despertáramos y nos diéramos cuenta de cómo se manipulaba la ley penal. Y él dice que en esa línea de penalistas críticos, él sitúa a un gigante en conocimiento, en estatura, sigue vivo, Francisco Muñoz Conde, o como le decimos los amigos, Paco Muñoz Conde, que vive en España, y él es español, al profesor Juan Bustos Ramírez, chileno, que estudió en la Universidad de Bonn, fue alumno del profesor Belzel, era un gran finalista. Sitúa a Esteban Riggi, argentino, fue procurador de justicia en Argentina. Sitúa en Colombia a Emilio Sandoval Huerta, a quien yo me refería en su momento, y al profesor Juan Fernández Carrasquilla. Falleció Juan hace pocos meses. En México sitúa a Luis de la Barrera Solórzano, y generosamente el profesor Zaffaroni, en la línea de penalistas críticos, también ubica a Alfonso Zambrano. Para mí un reconocimiento sin duda de mucho compromiso, creo que es más la amistad y el cariño de Raúl que los merecimientos que yo pueda tener. Ahora bien, con estas ideas tenemos nosotros ya una visión panorámica de lo que ha significado y significan las diferentes corrientes criminológicas. Pero al mismo tiempo que llegaba el profesor Barata, en su momento lo conocí en Cuba, Máximo Pavarini, Tamar Pitch, que eran de la Escuela de Bolonia, pero también llegaba a América Latina Luc Hulman de Holanda, gran abolicionista, y también Neil Christie de Dinamarca. A Luc Hulman lo conocí en el año 91 en Belén de Pará, ahí estaba Raúl Zaffaroni, y a Neil Christie lo conocí en Chile, ahí estaba en cambio Julio Mayer, un gran procesalista, uno de los más importantes, ya falleció Julio hace un año. De Neil Christie, bueno, Luc Hulman tiene un trabajo clásico traducido al español que se refiere a las penas perdidas también, el control social, y de Neil Christie hay traducido, debe haber más, pero traducido al español están Los límites del dolor, que se refiere al límite de la pena, y a la industria del control del delito. Ambos están traducidos al español. Yo debo tener ambos también en mi página web en formato digital, de manera que los pueden bajar de allí. Y con este periplo que he hecho, cabe pensar, bueno, ¿y qué ha pasado en el Ecuador con la enseñanza de la criminología? Bueno, para hablar de los tiempos modernos, porque seguramente en la primera época se repetía la obra de Lombroso, de Ferri, Garófalo, incluso criminología se le estudiaba medio refundido en la materia de ciencias penales, pero la posición de las nuevas corrientes criminológicas sí llega al Ecuador. Y ahí debo destacar la figura del profesor Rodrigo Buchelli Mera de la Universidad Central de Quito. Él en sus clases enseñaba criminología de la reacción social, que en el fondo tiene a determinar que la sociedad no reacciona de la misma manera con respecto a todas las personas que cometen delitos. Es decir, lo que había dicho Sutherland, lo que decía Barata, lo que dice Zaffaroni, es real. Es real. Hay selectividad, sin duda que sí. Y yo decía hace un momento incluso el llamado derecho penal del enemigo, que, bueno, se le atribuye esa calidad por la obra que publica el profesor Gunther Jakob con su discípulo y alumno, el profesor Manuel Cancio Meliá. Sí, pero el profesor Jakob no está fuera de onda, o como dice Raúl Zaffaroni, lo que hizo fue reconocer lo que ha estado vigente. El derecho penal del enemigo existe, claro. Hay un tratamiento diferenciado, sí. Y tal vez, mires, ¿qué pasa por qué esa etiqueta de enemigo? Jacob recuerda algo, vivimos bajo un contrato social, el contrato de Rousseau, que tenemos todos que respetarlo. El que no respeta el contrato social porque es libre de decidirlo así, decide romperlo.
tienen que sufrir las consecuencias, pero por supuesto. Y tal vez, claro, la traducción que se hace del alemán al español sobre esta consideración de enemigo. Sí, de enemigo en la sociedad porque rompió el contrato social. Y por eso la respuesta social adecuada es imponerle un castigo que es una pena. ¿Sí? La pena no es un premio, es un mal. Mi maestro y mentor, el doctor Jorge Zavala Vaquerizo, decía que la pena es un mal por un mal causado. Simple y sencillo. Yo me quedo con el concepto de la retribución. ¿Cuál será la pena justa? No sé. A algunos les gusta 30 años, otros 50, a otros les parece la pena de muerte. Yo soy abolicionista, por supuesto. A otros les parece bien la prisión de por vida. Ahora hay una prisión de por vida o cadena perpetua, como llaman también en Argentina, revisable. Esos son temas que responden también a la dinámica de los tiempos, que pueden discutirse. Mañana alguien quiere imponerle en Ecuador, bueno, plantee los pros y los contras y de pronto puede haber la decisión de aceptarla. El hecho cierto es que el profesor Rodrigo Bocelli, como reconoce Marcó del Pont, estudiaba y daba clases de criminología de la reacción social en la Universidad Central. En la Pontificia Universidad Católica de Quito estaba la profesora Echen Lobaina, era una figura importante también, pero con una criminología de otro tipo. En la doctora Pilar Zacoto de Merlin. Hacía una visión de las diferentes escuelas, por supuesto que era una buena profesora. En la Universidad de Guayaquil, pues ya en los tiempos modernos, el profesor de criminología fue el doctor Jorge Zavala Vaquerizo. Después está Edmundo René Bodero en el Instituto de Criminología, que lleva el nombre del doctor Zavala. Y yo también he sido profesor de criminología durante algunos años. Están algunas publicaciones en vía, incluso de criminología crítica y de derecho penal crítico, que están ahí a la disposición, están en formato digital y yo acostumbro compartirla. Pues bien, esa es una visión panorámica. ¿Y qué pasa hoy en día con los estudios criminológicos? Yo decía hace un momento, Carlos Parma se refería dice el cadáver insepulto del Lombroso, la doctora Lolita Millar decía el retorno triunfal de Darwin y Lombroso. ¿Por qué? Por lo que significa hoy el estudio neurocientífico. Yo pienso que los estudios de la neurociencia, que sirven además también en el ámbito de la política criminal, porque hace un momento decía, bueno, después de estudiar todos estos factores desencadenantes de la criminalidad, ¿cuál es la respuesta social adecuada? ¿O cuál es la mejor respuesta posible? Dejaré sembradas algunas ideas, porque el tiempo no va a permitir para más, pero en esa línea de ser, como yo digo, crítico constructivo. A ver, hay estudios importantísimos en materia neurocientífica que los hace fundamentalmente el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En los rankings mundiales, en algunos aparecen, en algunos años, primero Harvard, luego el Tecnológico Massachusetts, en otro momento aparece el Tecnológico Massachusetts en primer lugar, Harvard en segundo lugar. Mi maestro en constitucional, el profesor de la UNAM de México, Miguel Carbonell, me decía, ¿sabe cuántos alumnos tiene la Harvard? Le digo, no tengo idea. Más o menos 20.000 alumnos. Ah, qué bueno. ¿Y sabe cuánto destina? ¿Cuál es el presupuesto de Harvard? No tengo idea, le digo. 25.000 millones de dólares por año. 25.000 millones de dólares por año. Por eso puede contratar a los mejores profesores y pagarle lo que merecen ganar los profesores. Y el Tecnológico de Massachusetts, en su momento, cuando reviso cifras y datos, hace una inversión de alrededor de 5.000 millones de dólares por año en investigación neurocientífica. Entonces hoy hay un escáner de cerebro, una tomografía computarizada, etcétera, que permite descubrir la posibilidad de que haya una malformación cerebral. Yo hasta que empiezo a leer los trabajos del tecnológico me quedaba con hay una hipófisis, una glándula en el cerebro y hay una amígdala cerebral. Yo pensaba que la única amígdala era la que uno tiene a la altura del estómago, no, amígdala cerebral. ¿Qué es lo que permiten los estudios tecnológicos? Determinar si hay o no malformación en el cerebro.
Y eso podría explicar las conductas desencadenantes con procesos de violencia. Asesinos seriales, violadores múltiples, también violadores en serie. En Estados Unidos hay proyectos, subieron revisarlos, están en una de mis publicaciones últimas, hay una serie de casos del proyecto Inocencia de Estados Unidos, donde más de una década se han revisado alrededor de 900 casos. ¿Y cuál es la finalidad? Le proponen a una persona que está en el callejón de la muerte. ¿Qué hacen? Se estudia el caso y no ha habido una prueba neurocientífica. ¿Y qué le proponen? Le proponen la posibilidad de defenderlo sin que le cueste el proyecto Inocencia, que es pagado por universidades, profesores y abogados jóvenes, y ahí hacen entrenamiento también los estudiantes, de atenderlo gratuitamente. ¿Qué le plantean? La posibilidad que un examen, un escáner de cerebro, pueda encontrar si hay una malformación. Y que esa malformación puede ser un factor desencadenante de criminalidad. Están los estudios científicos, por supuesto que sí. Claro, quien está condenado a pena de muerte pregunta, bueno, ¿y qué puedo ganar? Bueno, que no sea ejecutado, sino que pueda usted cumplir una prisión de por vida. Nadie va a decir que no ante la posibilidad de ser ejecutado. Y entonces se trabaja en esa línea. Claro, recuerden ustedes que el sistema norteamericano, de 100 casos, entre 95 y 97 van con justicia penal negociada, plea bargain. Y entre 3 y 5 apenas llegan a juicio por jurado, a tribunales. Entonces, de una sentencia absolutoria no hay recurso, de una sentencia condenatoria sí, no hay recurso de revisión, pero como el sistema, digo, a veces es mágico, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa si en un caso no se acudió a los estudios neurocientíficos? Ya existiendo los estudios neurocientíficos, en ese momento se puede plantear una violación a la sexta enmienda. Las enmiendas son como los 10 mandamientos para nosotros. ¿Por qué? Por una actuación negligente de la defensa. Porque el planteamiento, y hay fallos de la Corte Suprema que están en mi libro sobre procesal penal publicado, donde la Corte hace este análisis. Si hubiera habido una actuación más diligente de la defensa, probablemente el resultado pudo ser otro. Entonces, con ese argumento hay una suerte de revisión, un poco cargando la mano a la actuación del abogado y consiguen que se revisen las condenas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el caso de los delincuentes irrecuperables? Y esto tiene que ver con la política criminal, porque la política criminal es parte de la política del Estado, ¿ya? Y dirigido al ámbito ya de penas o medidas de seguridad. Más allá de que no sea cierto, los son una mentira, pero está en la Constitución. Rehabilitación, resocialización, readaptación, reinserción, etcétera, es una mentira, pero están constitucionalizados. Pero se dice que eso legitima la pena. ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa con un delincuente, un asesino en serie o un violador en serie? ¿Se puede recuperar? Un psicópata no se va a recuperar jamás. Entonces, ¿qué pasa? En Ecuador tenemos la experiencia. La mayoría aquí son muy jóvenes, son millennials, otros no tanto. En la década de los años 90 en Ecuador, 1986, Pedro Camargo Barbosa y Alonso López. Pedro Camargo Barbosa en la costa, Pedro Alonso López en la sierra. Ambos ciudadanos colombianos, asesinos seriales, 80, 90, 100 homicidios. Yo creo que a nivel mundial, alguna vez conversaba con un amigo español y me decía, yo creo que Ecuador tiene los asesinos seriales más importantes en la historia de la humanidad por el número de muertes. Es posible que sí, en Estados Unidos. Ustedes busquen la cifra de Ted Bundy, 15 o 17 muertes. Aquí en Ecuador, Camargo pasaba de 100 y lo mismo Pedro Alonso López. Claro, no es para sentirse tranquilo, al contrario. Pero ¿qué ocurrió? La justicia ecuatoriana los declaró perfectamente capaces de responsabilidad penal y les impusieron una pena. En ese tiempo era 16 años. Con el 2 por 1 eran 8 años. Y con el 1 año más por el jubileo 2000, 7 años. ¿Qué pasaba así?
ambos, Pedro Alonso López, él recupera la libertad, una cárcel en la sierra. De ahí no se sabe qué pasó. No sé si alguien se condolió y dijo, este sujeto no es recuperable, y por ahí terminó en una quebrada matándolo. Pues nunca más se supo de él. En la costa, Daniel Camargo, faltaba poco tiempo para recuperar la libertad. Y alguien entró y lo mató en la celda. Lo que quiero destacar es que ambos criminales seriales, ninguna pena servía. Ninguna pena servía. Y si recuperaban la libertad iban a seguir matando, violando. ¿Qué pasó ahí? ¿Se equivocó la justicia ecuatoriana? Sin duda que sí. Debieron haber sido juzgados como lo que eran, inimputables. Lo cual no significa que no cometían delitos. En la construcción que yo tengo, yo hago Derecho Penal y Dogmática Penal, más de 40 años seguramente, empecé a los 25 años, es decir, 50 años. Yo hago una construcción que el delito es un acto típico y antijurídico. Yo digo, hay dos juicios. El juicio de reproche al acto, para declarar que la conducta es típica y antijurídica, y el juicio de reproche al autor para considerar si es o no culpable. Y allí en el juicio de culpabilidad vamos a examinar la capacidad de imputabilidad. Tiene capacidad de comprender la criminalidad del acto y determinar, de acuerdo con esa comprensión, si la respuesta es positiva, entonces es imputable. Si no media un error de prohibición, y luego la exigibilidad de la conducta adecuada del derecho. Todos esos componentes de la culpabilidad, ¿para qué? Para determinar el monto de la pena imponible. Pero ¿qué pasa si en el primer filtro, que es el de la imputabilidad, llegamos a la conclusión de que es un sujeto inimputable? ¿Cuál es? Si hay respuesta social adecuada. La respuesta social adecuada es la medida de seguridad. Este es un tema incluso que puede ser llevado hasta el ámbito de la delincuencia de joven en Ecuador. No nos podemos olvidar del caso de este joven que era un asesino serial de apellido Hermosa. Hermosa menor de edad, mataba policías, mataba taxistas, etc. Él, en ese tiempo, pues la permanencia, igual que ahora no puede ser mayor a 8 años, él recupera la libertad y sigue matando. ¿Por qué? Porque era un irrecuperable. Fíjense, este tema incluso lleva la posibilidad de pensar en que, y para esto debo recordar porque es interesante, Argentina tiene el sistema de la prisión perpetua revisable y con ese criterio le impusieron prisión perpetua a un joven, y es el caso muy conocido, Mendoza versus Argentina, 2013, Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana consideró que la privación de la libertad, y en el caso de los jóvenes, es más excepcional que la privación de la libertad para los mayores, que debe ser de menor intensidad, siempre que no hayan otras medidas. Y no era un caso, sí, grave, no era un caso de un violador serial, ni mucho menos. Pero la Corte Interamericana observó a Argentina por la utilización de la prisión de por vida para el caso de delincuentes jóvenes. Pero ojo, esa es una posibilidad, y la prisión en este tema de los delincuentes irrecuperables, hoy hay un amplio debate incluso en España y en Alemania. Entonces, pero esto es nuevo, ¿no? Yo comparto la idea de que don Luis Jiménez Azúa es el más importante penalista del mundo hispanoparlante, nuestra lengua. Don Luis Jiménez Azúa, hace más de 100 años, su tesis doctoral tenía un título subjetivo, pero que hoy tiene vigencia, la pena indeterminada. Y don Luis Jiménez Azúa, con honores, se gradúa en la Complutense, no se llamaba así, tenía otro nombre, en Madrid. Luego va a estudiar Alemania con Franz von Liszt, está con Stoss también en Suiza, y don Luis Jiménez Azúa planteaba esta idea de la sentencia indeterminada, que era para el caso de estos delincuentes irrecuperables. O sea, la posibilidad de pasar de una pena a una medida de seguridad. Y hoy se está replanteando, incluso en España, la medida de seguridad postdelictual o post cumplimiento de condena,
¿Por qué? Porque al final los tribunales comienzan a reflexionar y dicen, bueno, ¿qué hacemos si esta persona tiene un nivel de peligrosidad que lo vuelve irrecuperable? ¿Lo ponemos libre con el riesgo social de que vuelva a matar o vuelva a violar? Fíjense, es un tema muy, pero muy interesante para la discusión que debe darse. Ahora, voy a trasladar algunas ideas con respecto al tema de que nos toca vivir la delincuencia organizada, el crimen violento. Es una dura realidad. 2023 Ecuador cerró con una tasa de 47.4 muertes violentas por 100.000 habitantes, más o menos. 2024 baja un tanto, estábamos en 38.4.5 muertes violentas por 100.000 habitantes. Hoy, 2025, en lo que corre este año, estamos ya en noviembre. Es muy posible que este año cierre con una tasa de muertes violentas que supere las 56 o 57 muertes violentas por 100.000 habitantes, lo cual pone a Ecuador probablemente en el ranking del país más violento en el mundo. No es para sentirse orgulloso, sino preocupado. Y el tema es qué hacer. ¿Aumentamos las penas? ¿A dónde los ponemos? Se acaba de inaugurar hoy día o ayer, creo, la cárcel del encuentro para 700. Es decir, sin duda que el Ecuador está inmerso en un populismo punitivo intenso, pero hay más muertes violentas. Ayer en la cárcel, 22 muertos en Machala y 23 heridos, 55 PPL, como les llama ahí simbólicamente, víctimas de la violencia, 22 asesinados y 23 que están en mala situación. Es decir, no para la violencia ni en las calles. Están identificados los sectores, sí, claro, lo que llaman algunos expertos los santuarios, claro, y la cárcel se ha repotenciado otra vez. Entonces la gran inquietud y pregunta es, y ojalá que se debate en esto, seguramente alguien conocerá mejor que yo algunas ideas, ¿qué hacer? ¿Qué respuesta? No sabemos qué va a pasar el próximo domingo. De pronto pensemos en el escenario de que se dice sí al proceso constituyente. Y luego, yo creo que hay que tener cuidado en la afirmación de que se necesita una nueva constitución para enfrentar a la criminalidad. No caigamos en ese facilismo. Y yo sigo diciendo incluso que puede ser un boomerang para el propio gobierno. Asumamos que hay una nueva constituyente y una nueva constitución, de la manera que quieran. Y después de 2 años o 3 años, no mejora el nivel de seguridad. Y las facturas se las van a pasar al actual gobierno. Sin duda que sí. O sea, es un boomerang. Ahora, ¿qué pasa si no se aprueba la posibilidad de un nuevo proceso constituyente? El tema es, ¿qué se debe hacer? Miren, en estas propuestas de derecho penal máximo, una suerte de derecho penal de la emergencia, hay que tener desde el ámbito de la política criminal también respuestas adecuadas, a tono con la realidad. Yo, por formación en derechos humanos, ojo, cuidado, no es que el garantismo es malo. Es malo cuando, ¿qué? Cuando se pervierte el concepto de garantismo. No es que los derechos humanos son malos, pero si se desnaturaliza el concepto del garantismo. Alguna vez en un evento estaba con el profesor Ferraioli y él escuchaba hablar de una suerte de antigarantismo. ¿Y qué decía Ferraioli? Dice, hablar de garantismo, hablar de los derechos humanos que tenemos quienes estamos en esta plataforma, creo que más de 100 en buena hora, derechos humanos a los que yo también tengo acceso, sin duda, todo eso es garantismo. O sea, no hay ningún garantismo exagerado ni excesivo, en absoluto. Pero si se lo mal utiliza, que a propósito de garantismo se den medidas sustitutivas cuando no corresponde, ese es otro tema. Ahí hay un abuso del derecho.
Entonces, en esta línea de ser propositivo y constructivo, como yo digo, a ver, en Argentina, y yo no estoy ni de cerca con algunas políticas del presidente Milei, no, igual que de Bukele, no son modelos a imitar. Pero Argentina en el 2025 sanciona 3 leyes importantes. Una ley, la 27784, que permite el juicio en ausencia, como se llama, juzgamiento en ausencia. Nosotros lo tenemos para peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Podrá ser conveniente pensar juicio en ausencia en los casos de delincuencia organizada, de tráfico de drogas, ¿por qué no? De terrorismo, claro, si es posible, claro. Sobre este tema de juicio en ausencia, incluso en Alemania, veía una conferencia importante en estos días, es la posibilidad de juicio en ausencia ya cuando los delitos pasan de 6 meses, lo declaran en rebeldía y se va al juicio en ausencia. Hace muchísimos años, 1979, doctor Edmundo Durán Díaz, fiscal general, nos convocó, y para aquel momento yo pensaba y decía, bueno, ¿y por qué no la posibilidad de juzgamiento en ausencia? Todavía no venía la Constitución del 98 que los prevé, pero esta era la tendencia ya en Europa y en algunos otros países, incluso de la América. Entonces, en los casos de una gravedad extrema como la que estamos enfrentando, ¿por qué no pensar en la posibilidad de juzgamiento en ausencia? Y para el caso argentino hay un caso importantísimo, el caso AMIA, el caso del terrorismo, un terrorismo iraní y libanés contra la mutualista AMIA, que era de los israelitas. Fueron casi 200 muertos y cientos de heridos. Bueno, miren, el juez Daniel Rafecas, de la Universidad de Buenos Aires, es el juez que considera, hace un fallo histórico de casi 200 páginas sobre la conveniencia del juicio en ausencia, porque ya la ley estaba aprobada en Argentina en 25 de febrero del 2025. Y hace pocos meses Daniel Rafecas dice, procede el juicio en ausencia, porque se habla que de esa manera puede haber la posibilidad incluso hasta de la reparación, decirle no a la impunidad, etc. Y aprecian que uno de los cuestionamientos que se hicieron a la constitucionalidad del juicio en ausencia, se hablaba de que la ley dispone para los venideros y que no debía aplicarse con criterio retroactivo. Pero es interesante porque el fallo del juez Daniel Rafecas ya fue confirmado por el Tribunal Superior en Argentina y hace un análisis sobre este tema del juzgamiento en ausencia. Dice, es muy interesante, el Tribunal Superior de Buenos Aires dice, bueno, no se trata de una aplicación retroactiva de la ley penal, del Código Penal, sino de una aplicación retroactiva del procedimiento penal. Interesantísimo, ¿eh? Dice, no, el delito por terrorismo, por asesinato, están allí, por delincuencia organizada están allí, pero el procedimiento es el que cambia con el juicio en ausencia, y considera que no es inconstitucional y que no es inconvencional, contrario al Pacto de San José, la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia para hechos que ya habían ocurrido. Por eso es muy, pero muy interesante este juicio en ausencia, es de pocos artículos que podría ser estudiado en Ecuador, pero por supuesto que sí. Hay una ley de reiterancia que es la 27785, bueno, donde hay un endurecimiento incluso del sistema de la prisión preventiva, el tema de la detención con fines de investigación, etc. Y también Argentina, febrero 25 del 2025, también sanciona una ley antimafia, que es la 27786. Ese es un modelo que debe ser estudiado, porque cuando reviso la legislación antimafia de Italia, es muy avanzada, respondió a los sucesos históricos
desde el secuestro y asesinato, me parece en 1978, del primer ministro de Justicia, Aldo Moro, y todo lo que significa, no significa esto, ojo, que hayan desaparecido ni la Drangheta, ni la Camorra, ni la mafia, ni la Cosa Nostra en Italia, no. Pero son herramientas que el Estado italiano fue consolidando. Yo recuerdo, hacia los años 1982, el juicio contra el Toto Riina, uno de los capos de la mafia napolitana o siciliana, donde se empieza a utilizar la figura del delincuente arrepentido o del delator. Era una estrategia política criminal frente al avance del crimen organizado. Y Italia ha avanzado mucho en la legislación antimafia. Habría que recordar que justamente en Italia, en el año 2000, se celebra la Convención de Palermo de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado. Y podría ser conveniente revisar la legislación antimafia de Italia y la de Argentina de este año para tomarlas como modelo en Ecuador frente a lo que significa el crimen organizado. Claro que sí, ¿por qué no? Al margen de que si hay o no constituyentes. Esto me parece mucho más práctico, más viable, tomar estos modelos, porque son modelos que sí deben tener una mejor aplicación. Ahora bien, Estados Unidos tenía la ley, una suerte de ley antimafia, la ley RICO, es de 1972 debe ser, contra la delincuencia organizada. Y esa ley RICO fue aplicada por Rudy Giuliani, el fiscal de Nueva York en 1984-85, donde le permitió, sí, recuerda Estados Unidos, las enmiendas, la cuarta enmienda, no pues a la quinta, la incriminación, la cuarta enmienda, no a las escuchas telefónicas, etcétera, el derecho a la intimidad. Pero la ley RICO excepcionalmente permitía que un juez autorizara. Y la tendencia en estas leyes antimafia es ni siquiera que el fiscal deba recurrir a un juez, sino que el fiscal antimafia tome la decisión de determinadas medidas que son importantísimas en estas propuestas contra el crimen organizado. Las 5 familias de Nueva York, las 5 familias fueron desmanteladas, no significa que no haya mafia en Nueva York y que no haya delitos, no, al contrario. Pero se desmanteló la cúpula en ese momento gracias al trabajo de Rudy Giuliani aplicando la ley RICO. Ahora bien, ¿qué tenemos en Ecuador? Tenemos la Convención de Palermo de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada ratificada por nuestro país. En el Código Orgánico Integral Penal tenemos técnicas especiales de investigación, tenemos la figura del delincuente arrepentido o colaborador eficaz con un tratamiento punitivo favorable, hay el acto procesal urgente que lo puede utilizar la Fiscalía, hay la posibilidad del comiso preventivo y definitivo, sí, hay la ley de lavado activo recientemente, ahora en junio, la nueva ley dictada, está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas también en el Código Penal, Código Orgánico Integral Penal. Hay la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio se quedó corta, ¿por qué? Porque la ley de extinción de dominio en el modelo de la UNOC de Naciones Unidas tiene 2 características. Primero, no es una ley penal, no es una ley civil, es una ley especial sin duda. Permite la retroactividad de la ley y la imprescriptibilidad. A alguien no le gusta la imprescriptibilidad, póngale 50 años, 80, los años que usted quiera. La retroactividad es importante porque no se dirige contra las personas, sino contra los bienes que tienen origen ilícito. ¿Qué pasó en Ecuador? La ley aprobada es una ley que está mutilada frente a la UNOC de Naciones Unidas. De manera que se las puede mejorar, claro, se las puede reformar. Han servido la aplicación de la ley de extinción de dominio. Claro, voy a mencionar Colombia. En la época de Pablo Escobar, de los años 1984, el cartel de Pablo Escobar, cartel de Medellín, los Rodrigo Orejuela, cartel de Cali. No existía la ley de extinción de dominio. ¿Qué pasó? Que muerto Pablo Escobar, sus herederos acceden a los bienes, ¿verdad? Pero se dicta la ley de extinción de dominio
hacia 1992, y como tiene carácter retroactivo, se incautan los bienes en poder de la familia de Pablo Escobar, porque tenía origen ilícito. Lo que es chueco muere chueco. Eso no se legitima. Es una característica importantísima de una ley de extinción de dominio que responda al modelo de Naciones Unidas. Y entonces se pudieron decomisar y luego de manera provisional y luego de manera definitiva los bienes que había dejado Pablo Escobar en poder de su familia. Y en Argentina, la correcta aplicación de la ley de extinción de dominio permitió incautar bienes por más de 700 millones de dólares de un grupo mafioso, con carros Lamborghini, con carros Maserati, McLaren, etc. Sí, los confiscaron. En Brasil, la ley de leniencia más la ley de extinción de dominio, ¿qué permitió? Llamar a cuenta a las grandes constructoras, Odebrecht, que no ha quebrado, Andrade Gutiérrez, que no ha quebrado, y OAS. ¿Qué significó? A ver, evasiones tributarias, sobreprecio, etc. Miren, esas grandes constructoras han llegado a acuerdos de reparación en Brasil por una cifra que llega a los 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares, aplicando la ley de leniencia y la ley de extinción de dominio. O sea, si hay herramientas, y quiero cerrar con algunas ideas. Para mí el tema central es la administración de justicia en materia penal. Si hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana porque se volvió una tienda política, elimínelo. Si el Consejo de la Judicatura no debe ser un órgano de control disciplinario, no puede en control de la Judicatura sancionar e incluso destituir a un juez de la Corte Nacional. De pronto que hay méritos para hacerlo, pero no debe ser el Consejo de la Judicatura porque se convierte en ese momento en instrumento también de represión política. Ya en estos días se habla de que le quieren meter la mano a la justicia declarando una emergencia judicial de pronto para sacar a algún juez que no es de afecto, a algún fiscal también y poner uno más funcional. Sí, debiera quedarse como administrador de los bienes de la función judicial, pero no como órgano de control y no como órgano de designación. Eso se puede, claro. No es necesario, como se dice equivocadamente, que es necesaria una nueva constitución. No, usted bien la vía reforma constitucional, de manera que si es que no hay una nueva constituyente, una nueva constitución, si hay mecanismos para hacer efectiva esta posibilidad. Entonces, para mí el tema está en la administración de justicia. Hay casos que sirven, sí, si tomamos el caso Metástasis, ¿qué reveló? Reveló el nivel de corrupción en el que incluso había incurrido el propio presidente del Consejo de la Judicatura, que está preso. No está preso por gusto, no es por una persecución política, no, está preso por los actos comprobados. Fiscales muy pocos. Lamentablemente se hizo notoria la presencia de malos abogados, pocos y poquitos, y ojalá que no hubiera ninguno. Los malos abogados terminaron corrompiendo el sistema, porque esos abogados, si está bien que sean millennials y brillantes, probablemente sí, pero querían enriquecerse en corto tiempo y se convirtieron en operadores de la corrupción, llevando dinero, concertando sorteos de habeas corpus, etc. No es que el habeas corpus es malo, no es que las garantías constitucionales son malas, no. Había una mala utilización de las garantías, ese es otro tema. Y si eso son fallas de la administración de justicia, claro que habría que ser severo en la sanción. Incluso pienso yo que en casos de corrupción comprobada, la sanción penal puede ser una, puede ser que haya la posibilidad de una inhabilitación, no sé por qué tiempo, de un abogado. A algunos no les gusta la idea, pero hay que hacer algo, hay que responder, porque a la final quienes hemos ejercido de manera honesta toda la vida la profesión y la podemos seguir ejerciendo, estamos en un ámbito de competencia desleal. ¿Por qué? Porque el que puede dar dinero más rápido y corromper a jueces, por eso digo pocos fiscales, tiene el éxito asegurado, ¿no? Sí. Entonces nos dejan algunas secuelas
casos como metástasis, qué sé yo, purga, plaga y los demás. Entonces, si hay herramientas, ¿qué ha pasado? Hay una mala administración de justicia en el ámbito penal y yo creo que hay que trabajar para mejorarla. No es necesaria una nueva constitución, se puede trabajar con las herramientas que ya existen, un consejo de la judicatura que honre el ejercicio del cargo. El control disciplinario incluso alguna vez se lo hacía desde la propia Corte Suprema, de manera que no es ningún problema del otro mundo que no se pueda afrontar. Yo he dado realmente una visión panorámica de lo que me proponía. Me siento muy honrado con la presencia de todos ustedes y muchísimas gracias. Si hay la necesidad o conveniencia de alguna pregunta en algún foro pequeño, lo hacemos. Le reitero nuevamente mi compromiso permanente de servicio. Muchísimas gracias a todas y a todos.